El 27 de marzo, el Sindicato de Inquilinos de Mallorca y Stop Desahucios Mallorca y otras organizaciones sociales de Mallorca y Baleares, como el Sindicato de Inquilinos de Ibiza y Formentera, decidió sumarse a la huelga de inquilinos convocada a nivel estatal para el 1 de abril. Más de 230 colectivos de todo el Estado se han unido a la campaña estatal suspensionalquileres.org. Desde entonces, cientos de familias se han unido formalmente a la huelga y cada día llegan nuevas personas. Miles de ellas no pueden pagar el alquiler o solo podrían hacerlo si renunciaran a comer. Todas ellas son conscientes que después de esta crisis no podrán asumir los abusivos contratos firmados masivamente en los últimos años. Esto sucedió en pleno desarrollo de la crisis económica, desencadenada por la crisis sanitaria del coronavirus, ya con miles de muertos, casi 1 millón de despidos, miles de ERTEs en marcha, el cierre de parte de la economía y que afectan más a los sectores más precarios, inmigrantes, trabajadoras del hogar, etcétera, que en su mayoría viven de alquiler y han sido los primeros y más perjudicados por la pandemia. La huelga también es internacional. Pese a las diferencias en el mercado del alquiler de un país a otro, la mayoría sufre una economía cada vez más rentista y especulativa en cuanto a recortes sociales y privatización de vivienda pública sumados a la turistificación y el alquiler turístico, lo cual genera sucesivas burbujas de aumento de precios que asfixian la economía de las familias. Baleares comparten estos ingredientes, además de su limitado territorio insular. Esto ha configurado una comunidad en donde más ha subido los alquileres en todo el estado, acumulando el mayor número de desahucios por habitante. Los hoteleros dan ya por perdida la temporada turística del 2020. La situación parece ser la más grave de los últimos 80 años. La economía balear depende en un 40% del turismo de manera directa. Indirectamente puede llegar a afectar al 80%. La industria turística, que hipoteca el poder adquisitivo de las familias y depreda los recursos y parajes naturales, es a la vez quien sostiene los precarios ingresos de la mayoría de las familias debido a la falta de alternativas. Los objetivos de la huelga son suspensión general de los alquileres y las hipotecas de viviendas y locales de trabajadores por cuenta ajena y autónomos durante los efectos de la pandemia. Suspensión de la emisión de facturas de suministro de agua, luz y gas. Reconexión de las fuentes públicas porque hay mucha gente que solo tiene esa agua para vivir. Control público de las viviendas propiedad de bancos y fondos buitre para ponerlas a disposición de las familias. Renta básica universal para las personas que queden sin ingresos, incluidos en caso de necesidad aquellos pequeños propietarios que lo necesiten. No a los microcréditos. Aunque el Estado avale los créditos, los inquilinos figuraremos como morosos muchos años. Además, los avales del Estado representan una hipoteca para todos. Pagar las rentas íntegras a la mayoría de propietarios conllevará una hipoteca por parte del Estado que reducirá servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales, al hipotecarse el propio Estado. La única manera de frenar la cadena de impagos que afectan a la economía es suspender los contratos de alquiler e hipotecas. Es mucho más barato indemnizar a pequeños propietarios de 1 o 2 viviendas o locales arrendados con una renta básica que rescatar a la mayoría de propietarios que tienen de 3 a 9 viviendas en propiedad. En cuanto a los autónomos, muchos de ellos son trabajadores obligados a ponerse por cuenta propia. Otros son falsos autónomos que trabajan en exclusiva para un solo cliente. Ellos tienen la alternativa de créditos ICO que sí generan intereses. Al final es la negativa del gobierno a suspender los alquileres la que hipoteca a familias trabajadoras y autónomos. Los mayores beneficiados de los préstamos ICO y de los microcréditos son los rentistas, los bancos y las grandes empresas. Todos los afectados y afectadas tenemos que unirnos por la suspensión de alquileres y por todas aquellas medidas que permitan que esta crisis se la paguen los ricos. Más de 14.000 inquilinos de todo el Estado y 700 de Baleares ya nos estamos organizando en comités de huelga. Se han creado a principios de abril, pero su alcance se verá multiplicado en mayo y los meses venideros. Con la suspensión a medias de los desahucios durante 6 meses, el Estado reconoce no disponer de servicios de justicia ni policía suficiente para tantos desahucios. Si mantenemos y extendemos la huelga, anulamos la capacidad del Estado para desahuciar y podremos forzar cambios legales a favor de los inquilinos y acuerdos con muchos propietarios, como ya se está logrando. Por medio de la huelga, los inquilinos debemos recuperar los derechos que nos pertenecen, incluido el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva, así como una política pública de vivienda adecuada y una limitación de precios acordes a los salarios.